¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal. ¿Cuánto tiempo hacía que no decía Loli, qué tal? Yo creo que bastante. Antes de empezar este vídeo tenéis que tener en claro lo siguiente: yo no soy profesora de motociclismo, yo no soy una persona con ninguna titulación oficial que me acredite para daros un curso de técnicas de conducción. Para eso hay escuelas privadas, porque creo, al menos en España, que no hay ningún tipo de regulación o de homologación de formación de motociclismo, salvando las autoescuelas, que son las que te enseñan a sacarte el carnet y que ya te enseñan algunas cosas, no muchas la verdad, pero bueno, de cómo se va en moto. Pero aunque no hayan regulaciones oficiales al respecto que nos garantice un cierto nivel de conocimientos, sí que hay escuelas o entes o personas que se dedican profesionalmente a la formación y que por tanto entiendo que van a saber infinitamente más que yo. Ahora bien, el hecho de que yo no sea una persona con una titulación oficial o con una profesionalización continua sobre el enseñar a conducir, sí que a lo largo de los años y con mi experiencia y con todo lo que he leído y con toda la formación que he recibido, creo que soy capaz para ordenaros algunos conceptos básicos de cómo trazar las curvas, para que luego, aparte de ponerlos en práctica, cuando vayáis a cursos de formación como tal, ya tengáis unos conocimientos básicos mínimos que os permita aprovechar muchísimo más cualquier tipo de formación. Dicho esto, hay otras tres cosas que creo que son importantes destacar antes de meterme en faena. Una, no es lo mismo el circuito que la carretera. En el circuito vas a la milésima, cualquier cosa cuenta. Tienes que hacerlo todo pam, 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 porque si no pierdes tiempo y por tanto pierdes la carrera o pierdes posiciones o pierdes lo que sea. Sin embargo, en la carretera tú no tienes esa brusquedad de movimientos y hay una serie de cosas que en circuito haces en un solo movimiento que en carretera los vas a hacer en dos o en tres, porque vas relajado, que siempre os lo digo, en carretera hay que ir relajados. Tenéis un vídeo de hace 2 semanas en que lo explicaba. Segundo, la trazada es siempre la misma, pero cambia ligeramente en función de varios aspectos. Primero, si es carretera o es circuito. Segundo, el tipo de moto que tengas, porque no es lo mismo trazar curvas con una R que trazar curvas con una chopper, que prácticamente no la puedes tumbar porque rascas los tubos de escape. No es lo mismo trazar una curva suelta, recta, curva recta, que unas curvas enlazadas. Y por supuesto, no es lo mismo en función del tipo de asfalto, porque no vas igual cuando el asfalto es de aquel que parece chicle, que es maravilloso y súper que te agarra un montón, que aquel asfalto que es de grietas y pedrolos, a cuando está seco en verano, de cuando está mojado en invierno. Todos esos elementos hacen que las cosas puedan variar y por tanto la técnica ligeramente también. Y por último, una cosa es la línea de trazada que se dibuja en el asfalto y otra es el cómo se hace esa línea. Yo aprendí a trazar curvas cuando tenía unos 15 o 16 años, es decir, hace poco, con un novio que tenía una VFR roja maravillosa. Total, que yo como no tenía ni idea de motos y empecé a ir con él en moto y nos íbamos de ruta y de curvas y tal, él me enseñó a trazar con papel y boli. Y me dirás: ay, con papel y boli no, porque se tiene que aprender sobre la marcha. Mira, esto es como las matemáticas. Tú las matemáticas las aprendes con papel y boli y una vez y otra vez y otra vez y vas machacando hasta que al final se te integra tan dentro que tú ya no piensas, 2 más 2 cuántos son, porque lo has hecho tantas veces sobre el papel que te sale solo. Pues en las curvas yo hice exactamente lo mismo. Me dibujaba curvas distintas y marcaba los 3 puntos claves de cada curva y la trazada que debería seguir con cada una de esas curvas en función de si eran una curva suelta o eran unas curvas enlazadas. ¿Esto que me permitió? Me permitió que integrase tanto, porque cuando tú lo pintas con papel y boli hay veces que no la pintas bien la trazada y te das cuenta, no, debería haber entrado por aquí y abrirla un poco más, porque si sigo esta curva, luego como que la siguiente no la hago mal. Entonces, a base de practicar y practicar, permití integrarlo y ahora cuando voy por carretera rápidamente en mi mente salen los puntos de entrada y salida. El caso es que practicar las trazadas con papel y boli os puede ayudar a mejorar mucho la técnica y luego, por supuesto, y no puede ser de otra manera, lo tenéis que practicar en carretera con cuidado. Por favor, cuidado con las prácticas en carretera. Dicho esto, las trazadas o las curvas tienen 3 puntos claves: el punto de entrada, el ápice y el punto de salida.
El punto de entrada es el punto en el que empiezas a inclinar la moto. El ápice es el punto en que tu moto tiene la máxima inclinación. Máxima inclinación no quiere decir que vayas planchado en el suelo, quiere decir la máxima inclinación que o tú o tu moto, si es una deportiva que tú, porque tu moto tumba mucho más, es capaz de hacer. Y el punto de salida es el punto en el que la moto ya está recta y puedes dar gas. Estos 3 puntos nos llevan a 4 fases dentro de la curva. La fase de entrada en la curva, que es cuando tú vienes de la recta y empiezas a tumbar dirección al ápice y a la salida de la curva. La fase de paso por curva, que es una fase en la que se caracteriza que llevas punta de gas, paso el punto de máxima inclinación, que es el ápice, y ya me voy hacia la salida de la curva, que es que ya veo que es la curva se acaba y viene la recta o viene lo que sea, y ya voy abriendo gas muy progresivo mientras la moto vuelve a posición recta, y cuando la moto está recta, gas. ¿Cuál es la línea exacta que debemos trazar? Tú vienes por la recta, por el centro del carril. Aquí un paréntesis, me vais a decir, pero es que vamos en formación de zigzag. La formación de zigzag, que es la segura para circular cuando vamos en grupo, es la formación que tenemos que tener en autopistas, en autovías y en recorridos de enlace. Vamos de este sitio a este sitio todos a la misma velocidad, sin correr, sin jugar, sin hacer nada, y por tanto la formación de zigzag es la manera más segura de circular. ¿Por qué? Porque vamos en zigzag, si no lo sabéis. Porque si vamos uno detrás del otro y el de delante frena por emergencia, yo lo choco. Pero si vamos así y este frena, a ver, ahora, si este frena, yo le paso por el lado, con lo cual es mucho más seguro. Ahora bien, si vamos a hacer un tramo de curvas, primero nos recolocamos de más rápidos a más lentos para que nadie se agobie si delante va alguien que va más despacio, ni el que va más despacio tenga la presión de quieren pasar y no pueden y me están achuchando. Aumentamos las distancias de seguridad y se rompe el zigzag. Tú vienes por el centro de tu carril, supongamos es una curva de derechas. Tú te abres hacia tu parte izquierda del carril sin tocar, por supuesto, la línea continua y menos irte al carril contrario, te arrimas lo suficiente como para garantizar que estás aprovechando tu carril y que estás en una zona de máxima seguridad, porque si fuese una curva muy cerrada, tú ves muy poco recorrido de la curva y te podría venir un vehículo en sentido contrario que esté ligeramente invadiendo tu carril, o sea que cuando te abras a la izquierda para tomar la curva a la derecha, ojímetro. Vienes por la recta, te abres un poco y te vas a buscar la parte interior de la curva y los ojos se me van a la parte de dentro de la curva, que es el ápice. Una vez ya tengo la moto encarada hacia ahí, ya estoy mirando hasta el final, me cierro y luego la propia tendencia de la curva, la propia inclinación y la propia curva hace que la moto tenga tendencia a abrirse. Si fuese una curva de izquierdas, haría lo mismo. Me abriría dentro de mi carril hacia la derecha, controlando no meterme en la zona sucia, en la zona del borde de la carretera que suele estar sucio, me abriría y me cerraría para tomar la curva y luego me volvería a abrir para que cuando la moto ya esté recta esté en el centro del carril. Eso es lo que yo practico una y otra vez con papel y boli. Me pinto, mirad, la chuleta. Fijaros. No sé si se ve, si no ya haremos un apaño con la pantalla. Yo aquí me he pintado una carretera de curvas enlazadas y me he hecho lo que yo creo que es la trazada adecuada. ¿Cómo se frena en la trazada de las curvas? La frenada durante el proceso de curvas es fundamental. Aquí sí que hay realmente mucha diferencia entre frenar en un circuito y frenar en una carretera, porque en el circuito que te va de una centésima o una milésima de segundo es gas, freno y no hay punto intermedio. En carretera no queremos hacer movimientos tan bruscos ni tan agresivos que puedan desestabilizar la moto porque no hay ninguna necesidad. Con lo cual, en carretera, la frenada sí que tiene distintas fases. Vengo por la recta, gas, corto gas, frenas con el freno trasero para que baje el tren trasero y haya un poquito más de tracción, automáticamente frenas con el delantero de menos a más presión. Recordar que en carretera os dije que es muy recomendable llevar
1 o 2 dedos ya en el freno delantero. Tiras de freno delantero y cuando ya ves que está mordiendo delante y que ya está empezando a frenar, frenas un poco más. A la que llegas al punto de entrada, que es el momento en el que vas a empezar a inclinar, sueltas freno y ¡pum! Dejas que la moto entre con la punta de gas para luego abrir gas y salir. Aquí hay esto se lo he visto en vídeo en Bajes, que había uno que le hacía un comentario y lo explicaba. El trail braking. A ver. El trail braking consiste en entrar en la curva, es decir, inclinado, frenando. En un circuito sí, porque todo el rato os estoy diciendo lo mismo. En el circuito vas por tiempos. Si te hace la moto un extraño, pues no pasa nada porque estás en un sitio donde a lo mejor la calzada tiene 16 metros de ancho y estás tú solo o al menos vamos todos en el mismo sentido y si se me va la pinza y se me va la moto, pues me voy a la grava. En carretera, ¿para qué hay que hacer esto? ¿Para qué hay que entrar frenando con la moto inclinada? Nada, pierdes estabilidad. La moto es menos estable si está inclinada y más si estás frenando. Lo ideal y lo más seguro es que tú llegas a la curva relajado y con una velocidad relativamente normal, en la que tú ya has previsto a qué velocidad tienes que hacer ese paso por curva, que en el momento en el que vas a empezar a inclinar la moto ya hayas soltado los frenos, dejes que la moto haga la curva y con la punta de gas y luego apertura de gas te vayas a la siguiente curva o a la siguiente recta. Especial mención al contramanillar. El contramanillar es algo que se hace de manera natural. No tenéis que ir en la carretera tiesos como palos, porque muchas veces vamos tiesos como palos, así. Eso es una gilipollez, porque provocas movimientos bruscos a la moto. Ahora bien, para los que no sepáis qué es el contramanillar es una técnica que dice lo siguiente. Para tú ir hacia la derecha, tienes que empujar el manillar de la derecha y que la rueda de la moto se dirija hacia la izquierda. A la que tú giras el manillar porque haces presión sobre el mango de la derecha, la moto se va a la derecha, y si yo hago presión sobre el puño de la izquierda, la moto se me va a la izquierda, aunque la rueda tienda a mirarme hacia la derecha. El contramanillar sale solo de manera natural. Si tú vas en una moto, hacer el ejercicio conmigo, tú vas en una moto así, y mueves un poquito el cuerpo, supongamos que quiero hacer una curva a la derecha. Muevo un poquito el cuerpo hacia la derecha, fijaros en mis manos. Ya se mueven un poco. Esto es contramanillar, pero es una manera suave de hacer el contramanillar, es una manera natural, porque es el propio cuerpo el que me indica que haga el contramanillar. Lo que no tiene sentido es que vayáis tiesos como palos, que a veces nos pasa, que vamos agarrotados y sin movernos nada de la moto, ya sea porque no sabemos, porque no nos gusta o porque vamos a una velocidad muy lenta y vayáis haciendo así. Además es que es súper cansado, o sea, te agotas. Si la velocidad es baja y no estáis teniendo una conducción excesivamente deportiva, no moveréis el culo encima del asiento, pero sí que podéis mover un poquito el cuerpo, porque el cuerpo os ayudará a que la moto entre mejor en cada una de las curvas. No os voy a decir que para carretera tengáis que ir con el culo fuera, con media nalga o nalga entera o las dos nalgas o no sé qué, porque es un absurdo. Una cosa, que yo tengo suerte en eso. Yo tengo muchas fotos de mí misma, por haber visto, porque las subo a Instagram. No es lo mismo lo que tú crees que haces que lo que realmente haces. Y no es lo mismo la postura que tú crees que tienes que luego la que realmente tienes. El hecho de tener fotos de uno mismo trazando curvas te permite que te des cuenta de lo mal que lo estás haciendo. Aquí os salen varias fotos mías y os marco lo que está mal en cada una de ellas, que es la postura, porque tiendes a sacar el culo pero no el cuerpo. Es mucho mejor que os acostumbréis a mover el cuerpo sin necesidad de mover el culo para acostumbraros a bailar encima de la moto, y luego cuando queráis hacer una conducción deportiva os será mucho más fácil y mucho más natural el sacar el cuerpo entero. Eso nos lleva al punto de la postura durante la trazada. La postura es uno de los básicos y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y hoy en día, según el tipo de conducción que hagas o el tipo de moto o el tipo de todo, la postura cambia.
En un origen, cuando se empezó con las carreras de motos, se utilizaba el estilo inglés, que consistía en tumbar la moto y mantener el cuerpo lo más recto posible. Esto se hacía porque los asfaltos de aquel momento eran tan malos que patinaban un montón y era la manera más segura y más estable de conducir o de hacer las curvas con ese tipo de asfaltos. Hoy en día en asfalto ya no se hace porque tenemos asfaltos infinitamente mejores y se mantiene en motocross, en enduro, en dirt track, en aquellas disciplinas en las que interviene la tierra, porque como la tierra desliza y no agarra un carajo, pues tú tumbas la moto y mantienes el cuerpo lo más recto posible. A finales de los 70, creo que fue exactamente en el 77, Kenny Rogers puso en práctica por primera vez el poner la rodilla en el suelo como un tercer punto de apoyo. Y eso hasta hoy se sigue utilizando la rodilla en el suelo como punto de apoyo. En carretera no se puede hacer. ¿Qué lo hacéis? Y yo lo he hecho. Yo he ido por carretera rascando rodilla y ahora lo pienso y me doy cuenta de los gilipollas que soy y que no lo debería haber hecho. Pero bueno, a partir de los 2000, una cosa así, pilotos como Stoner, como Pedrosa o como Marc Márquez empezaron a utilizar una variación de esta técnica que, sin perder el punto de apoyo de la rodilla en el suelo, empezaron a sacar mucho más el cuerpo manteniendo la moto más recta. Seguro que habéis visto en carreras imágenes, por ejemplo, de Maverick Viñales, que la moto está prácticamente recta y que él está horizontal al asfalto. ¿Por qué? Porque eso le permite que la moto tenga muchísima más estabilidad, pueda hacer la curva mucho más rápido y con la posición de su cuerpo mantener a raya, yo lo diría así, la fuerza centrífuga que hace que la moto se vaya hacia el exterior. Eso en carretera no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la postura que tenemos que tener en carretera? Depende. No es lo mismo la postura que vas a tener en una chopper que la que vas a tener en una moto más deportiva. Sea como sea, tiene que ser una postura natural en el que no vayas forzando. Si vas con una conducción deportiva porque tu moto permite una conducción deportiva, lo que no puedes hacer es descolgarte como un loco de la moto, porque aunque la moto vaya mucho más recta y tú vayas descolgado, y por tanto la moto va más estable, el que no tiene estabilidad, si hay que rectificar o hay que hacer alguna cosa, eres tú, porque vas totalmente descolgado. Lo que tienes que hacer es moverte ligeramente de la moto, todo tú, para facilitar los pesos o los cambios de pesos a lo largo de las curvas, que sea una conducción relajada, que no te canses en exceso, porque estás ayudando a la moto en todo momento, pero no estás descolgándote como si no hubiese un mañana. Si llevas una moto más tipo trail, en vez de sacar el culo, que si tienes una conducción fresca, pues también lo puedes hacer, pero no deberías, lo que yo suelo hacer en las motos tipo trail es mover un poquito la parte de arriba sin necesidad de mover el culo. El culo en una trail no lo muevo, pana. Lo que sí que, si os queréis mover encima de la moto, no mováis solo el culo. Mover el culo y quien manda son los hombros. Pensar eso, o sea, no es el culo el que manda, que en todos los vídeos que he visto habla de saca el culo. No. El culo, o sea, el eje de la espalda tiene que ser recto. Sacas el culo y el pecho. El pecho para el manillar de la curva que estás haciendo. ¿Que voy a hacer una curva de izquierdas? Es el culo y el pecho que van hacia la izquierda. ¿Eso es la izquierda? Sí, hacia la izquierda. ¿Qué es una curva de derechas? Es el culo y el pecho que van hacia la derecha. Eso os facilitará el trabajo y será la técnica correcta. Y lo que sí es exactamente igual, lleves la moto que lleves, pase lo que pase, sea carretera o circuito, es la mirada. La mirada, os he hablado de ella en un montón de vídeos, es fundamental. Primero, porque si aprendes a mirar correctamente, el nivel de miedo y de inseguridad baja hasta el mínimo. ¿Dónde se mira? Esto los que hacéis circuito lo tenéis fácil porque estáis muy entrenados a hacerlo bien. De mirar lejos, mirar a la siguiente curva o al siguiente punto en el que tenga que hacer una maniobra de frenado o de lo que sea. Los que hacemos ciudad y hacemos carreteras, como normalmente tenemos vehículos justo delante, nuestro cerebro suele tender a mirar el vehículo de delante y no el resto, con lo cual entrenamos sin quererlo a nuestro cerebro para que mire muy cerca. Y cuando hacemos una carretera de curvas, como el cerebro está mirando cerca, se aturulla, se agobia, porque dice uy, no me da tiempo, y eso nos genera mucha inseguridad. Con lo que tenemos que practicar el mirar lejos. ¿Pero dónde de lejos? ¿Eso cómo se hace? A ver, yo vengo por una recta.
Y a donde te alcanza tu miopía o tu visión, miro el punto, o sea, veo que la carretera hace una curva, como mínimo una curva, y busco aquel punto en el que yo voy a empezar a tumbar, ¿no? Que es el punto de entrada. Una vez ya lo he visto el punto y he analizado el suelo de ese punto, que no hace falta que lo esté mirando 3 minutos, con que lo mire una vez es suficiente. Si no hay nada y digo, vale, voy a entrar por ahí, ya estoy mirando al siguiente. Imaginaros que es una curva, ¿qué? Es una curva de izquierdas. Yo, una vez ya he visto que voy a ir para allá, ya estoy mirando el otro. ¿Dónde? Miro puntos fijos que me permitan decir para allá voy. ¿Por qué la mirada es tan importante? Porque vas a donde miras. Tú debes entrenar los ojos o mandar los ojos allí donde tú quieres que vaya la moto. Sea como sea, la mirada y el educar a la mirada y trabajar el cerebro en ese punto es un aspecto súper importante. Que si no vas a circuito y no lo practicas allí, es mucho más difícil, pero tienes que entrenar el cerebro, porque si no tiene tendencia a mirar muy cerca. Y luego tenemos las trazadas en entornos chungos, ya sea porque el asfalto es malo, o porque llueve, o porque hay nieve, o porque está mojado, o por cualquier cosa que haga que el agarre sea muy bajo. En esos casos hay que pasar como de puntillas. Cuanto más recta pases la moto, más estable y más segura es, entre otras cosas, porque donde se concentra la mayor parte del dibujo de un neumático es en la parte central del mismo. En los flancos, sobre todo en los neumáticos más deportivos, prácticamente no hay dibujo, sino que es goma y además es blanda. En la parte central hay más dibujo, con lo que hay que intentar suavizar mucho cualquier movimiento y cualquier cosa que vayamos a hacer a lo largo de la trazada para intentar que la moto vaya más recta y vaya más suave. Si hay que corregir una trazada en plena curva, normalmente os diría que lo hagamos con el freno trasero, pero si está lloviendo o está muy mojado, con mayor motivo. Y las trazadas tienen que ser mucho más abiertas, mucho más, o sea, me abro y me cierro, pero me cierro poco. A lo mejor no voy hasta el ápice de la curva, sino que voy intentando hacer la mínima curva posible, o sea, hacer casi tomar las rectas, ¿eh? Eso es en el caso de que tengáis situaciones de lluvia, que es muy desagradable conducir por lluvia, la verdad. Yo a los que os gusta no lo he entendido nunca, pero hay gente que sí, que os gusta y bueno, pues nada, pues lo respeto. Tener cuidado cuando hagáis curvas en situaciones de lluvia. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resuelto dudas, que si por el contrario te han salido dudas nuevas o hay cosas que no te han quedado lo suficientemente claras, me lo dejes en los comentarios, porque así os podré dar mayor información y mayor explicación. Por supuesto, te recomiendo encarecidamente que hagas formación con profesionales, que sí, que todos los que estamos en YouTube y hacemos vídeos, os damos trucos, os damos consejos, 5 pautas para no sé qué, 4 para no sé cuántos, esto se hace así, esto se hace así, pero ninguno de nosotros se dedica profesionalmente a la formación, con lo cual donde tenéis que acabar acudiendo es a los profesionales de la formación. Que le des al like, a la campanita de las notificaciones y que nos veamos en el siguiente vídeo.